vamos para adelante. Estamos iniciando una serie, como lo decían ahora Meli y David. Esta serie que toma su forma allá en 2 de Corintios capítulo 10 versos 4 y 5, donde Pablo dice que las armas con las que nosotros luchamos no son terrenales, sino que contienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Y acto seguido, en el verso siguiente, dice que esas fortalezas son argumentos, son ideologías, son filosofías, las cuales nosotros atacamos tratando de llevar todo pensamiento en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar, como ha estado planeado, con una primera filosofía de vida muy común, que nosotros diríamos, si se nos preguntara, yo no padezco de eso, pero sí padecemos de eso, y es el materialismo. Nosotros vamos a trabajar este tema creyendo que es absolutamente necesario que en tiempos como este, saliendo de 2 años de pandemia, ahora caemos en una guerra donde las economías son sacudidas, que es absolutamente necesario resetearnos en esta área. Así que vamos a hablar del materialismo. Básicamente lo definiría de la siguiente manera: después de echar en una licuadora todo lo leído, todo lo estudiado por bastante tiempo, plantearía que es un desenfrenado anhelo por posesiones y riqueza que tiene como impacto la insatisfacción crónica y la ingratitud permanente. Ahora, cuando vamos a hablar de un tema como este, lo curioso es que la gran mayoría de nosotros pondría: yo no tengo problemas con eso, yo no soy materialista. Eso es lo que diríamos. Pero eso tiene un desafío. El desafío es que Dios dice que usted y yo somos materialistas. Cuando uno escucha a Jesús decir algo, yo tengo que entender que quien me creó me conoce y sabe cuál es mi problema, sabe cuáles son mis desafíos. Cuando Jesús viene y dice algo como esto: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, yo debo entender que quien me conoce me está diciendo que yo no soy manso y que no soy humilde y que tengo que aprender. De la misma manera, hoy vamos a asumir que vivimos en la esclavitud del materialismo en alguna medida y que necesitamos un éxodo a la tierra de la libertad, a un pensamiento diferente para poder ser sal y luz en medio de una sociedad como la que tenemos. Palabras de Pablo, primera de Timoteo 6, capítulo 10, verso 10, dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Está diciendo Pablo que el dinero es la raíz de toda clase de males? No, no es lo que está diciendo. Es mi obsesión, es cuando vivo pendiente de eso, cuando lo considero y lo pongo en un pedestal como si fuera un Dios. Y sigue diciendo: por codiciarlo, una forma enfermiza de relacionarme, una manera tóxica de desearlo, algunos se han desviado de la fe. Otro alto, pequeño, está diciendo que la gente de fe es la que tiene que tener cuidado con el amor al dinero. Es a ellos a quienes está dirigido, porque es raíz de toda clase de males. Y nos ha desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, afecta la vida que llevamos y afecta la persona en la que me puedo convertir. Así que este tema es el que tenemos hoy al frente y le pedimos a nuestro Señor que use su espíritu y use su palabra para guiarnos en él. Oramos. Señor, aquí estamos, quienes estamos aquí y quienes están allá en la virtualidad. Todos, Señor, pendientes de ti, de tu palabra, de lo que tienes que decirnos, creyendo que la iglesia es hospital que cura, la iglesia es taller que arregla, porque tu palabra
y tu espíritu, Señor, están empeñados en continuar la buena obra en nosotros. Y ahora te pedimos, no nos permitas evadir el desafío, sino aquí estamos para que nos toques, para que nos cambies, para que nos hagas crecer, para que podamos seguir adelante, Señor, honrándote. Así que en el nombre de Jesús oramos, que así sea. Amén. Muy bien, voy a señalar básicamente a partir de dos subtítulos. El primero de ellos es un tag al materialismo. Voy a decir, podría decir muchas cosas, pero quisiera decir 4 solamente conceptos que revelan la condición en que se propone, queda alguien que se enferma de materialismo en un grado menor o mayor, y entendiendo que todos vemos esto como una realidad en nuestras vidas, como una amenaza. Y luego vamos a hablar de 4 dosis, 4 vacunas que nos ayudan a enfrentar este problema de una manera eficaz. Arrancamos con este concepto. El materialismo es un tema espiritual, según Cristo, ya lo vamos a ver. El materialismo, curiosamente, que en su filosofía propuesta evade la espiritualidad, dice que no existe la espiritualidad. Vea qué interesante. El materialismo no es otra cosa que una religión más, y es una religión triste. Vea lo que propone Cristo, 6:24 de Mateo. Nadie puede servir a dos señores. Alguien que crea que es la excepción a la regla no es más que alguien que se autoengaña. Nadie puede servir a dos señores, pues va a menospreciar a uno y va a amar al otro, o va a querer mucho a uno y va a despreciar al otro. Y propuso: no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Habla de alguien que sus valores y la esencia de su persona ha caído rendida delante del metal y de las cosas. El problema serio es que Jesús está diciendo que los bienes materiales y las riquezas es la prueba máxima de la espiritualidad. Jesús no dijo el diablo y yo, no, dijo las riquezas y yo. Vea qué interesante, Mamón y yo. Jesús nos enseña que yo puedo servir a Dios o puedo servir a las cosas. No puedo servir a ambas. Lo que debo hacer es aprender a servir a Dios usando las cosas y no dejar que las cosas se conviertan en mi Dios y yo use a Dios para tener más cosas. Este amigo está en un grupo de hombres, piden oración, y las oraciones que uno podría esperar: oro por mi familia, ora por mi salud, oro por esto. Y uno de ellos dijo: oro por mi negocio, oren por mi negocio, por favor. Este amigo mío, que ya iba a dirigir la oración, siente un impulso acá en el corazón y pregunta: perdón, ¿cuál es tu negocio? Y resultó ser que el negocio de aquel caballero era una sala de masajes, pero que tiene postre al final. No sé si me logro dar a entender con el público presente. Una persona que está usando a Dios, no le interesa a Dios. En segundo lugar, cuando estamos hablando de materialismo, hay otro elemento fundamental para describir su impacto en la vida de la gente, y es la superficialidad plástica. El materialismo produce gente solo de apariencia, solo de fachada. Lo importante es lo externo. Lo importante es cómo luzco, cómo me veo. Es de epidermis solamente. Otra vez Jesús grita. Jesús gritando: tengan cuidado, 12:15 de Lucas. Tengan cuidado, advirtió a la gente.
Absténganse es un ejercicio de la voluntad. Es algo que veo que está allí, que me amenaza. Absténganse de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida, y esta es la clave, de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Esto es contracultura, porque nosotros valoramos a partir de lo que vemos. ¿En qué carro llegaste? ¿Qué casa tienes? ¿En cuál barrio vives? ¿Cuál es la marca de tu ropa? Nosotros, como sociedad consumista, somos altamente superficiales y plásticos. Swindoll, uno de mis autores favoritos, narra de una encuesta que se hizo en los Estados Unidos que se llamaba "Cuando los Estados Unidos dijeron la verdad". Y interesantísimo la enorme cantidad de preguntas con opciones que había. La que captó mi atención fue: ¿qué serías capaz de hacer por $10 millones? Buena pregunta. Y habían algunas opciones. Me impresionó que de las tasas más altas de respuesta, del 25%, o sea, una de cada 4 personas contestó que estaba dispuesto a abandonar a su familia por 10 millones de dólares. Y la otra de 25% fue que estarían dispuestos a prostituirse por una semana por 10 millones de dólares. Ahora, dejemos a los gringuitos un rato. ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? La respuesta verdadera, que está engarzada en el fondo de nuestro corazón, dice: ¿quién soy yo? Y dice: ¿quién es usted? Si yo estoy dispuesto a dejar a Gis y a mis hijos y a mi nieta por dinero, dice: ¿quién sería yo? Y si yo estoy dispuesto a prostituirme por una semana, dice: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? ¿Quién es? En algún momento tenemos que entender que la inercia y la correntada de la sociedad me está gritando que lo que tengo encima es lo que me da valor. Permito que eso sea quien le diga a la gente quién soy yo. El problema entonces termina en un círculo vicioso terrible. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas gastando demasiado dinero que no tienen en cosas que no necesitan para impresionar a gente a la que nunca logrará satisfacer. Ese es el problema de una sociedad en la que vivimos. Y usaremos algunas figuras y ejemplos extremos, algunos más sencillos. Estábamos mi esposa y yo en una conferencia en Ciudad de Panamá, en un hotel, varios días, y estábamos viendo la interacción, mucha gente, un lugar. Panamá es famoso por ser un lugar de compras. Y en un momento nos tocó ver en el pasillo esto, una cosa graciosa, pero que habla. 2 de las jóvenes que estaban allí se encuentran en un pasillo del salón de conferencias y gritan, ¡ah! Un grito de horror, un grito de ¡ah! Gritaron, pero literal gritaron. ¿Qué pasó? Las 2 habían comprado zapatos iguales y se encontraron en un pasillo, y no se perdían porque eran color mosca de tórsalo, un verde rarísimo, y se encuentran en el pasillo, ¡ah! Un grito, y las 2 corrieron a la habitación a cambiarse. Uno práctico, y si hubiera corrido solo una, porque ya se cambió una, ya. Pero no, corrieron las 2, se cambiaron las 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parte de lo que estamos hablando aquí. Parte de ese toque plasticón que nosotros tenemos y que se manifiesta de diferentes maneras. En tercer lugar, cuando nosotros estamos pasándonos por ese tag que empieza a identificar
elementos que describen aquí hay un grado tóxico de materialismo. Es, en tercer lugar, el egoísmo insensible. El materialismo produce gente altamente egocéntrica. El niño interior grita y grita: mío, 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 yo, mío, mío, siempre. Este egoísmo del que hablo, quisiera recordar las palabras de Jesús. Lucas capítulo 10 es un capítulo maravilloso, inolvidable, porque allí está la parábola del buen samaritano, que hasta la gente que no conoce nada de la Biblia conoce esa historia. Y en medio de aquel diálogo, ¿quién es mi prójimo? Y que Jesús cuenta la historia del buen samaritano, en medio de ese contexto, Jesús dice, 10:28, le dice al interlocutor: bien contestado, le dijo Jesús. Esta frase es fundamental: haz esto y vas a vivir. La persona con la que Jesús estaba hablando no estaba muerta. Lo que Jesús le está diciendo es que el cristianismo no es un tema de conceptos, es un tema de acción. Pero que cuando se tiene que ver con la vida en relación con otras personas, la vida realmente inicia cuando yo sirvo a los demás. Porque cuando servimos de manera saludable a los demás, implica que amamos a Dios de una manera correcta, hemos desarrollado amor propio y por eso podemos tenderle la mano a otra persona. Porque amar a Dios y amarnos a nosotros redundará siempre en amar a los demás. El problema es que el materialismo está centrado exclusivamente en uno mismo. Solo veo mis necesidades y deseos. Y ese niño interior del que hablábamos sigue gritando y gritando que todo es para mí, que soy yo el que quiere eso. Y olvidamos que las relaciones son más importantes que las posesiones. Lo digo de nuevo, porque cuando lo escribí me volvió a punzar el alma. Las relaciones son más importantes que las posesiones. Y la verdadera vida está en el servicio hacia las demás personas. La historia del rico y Lázaro es una historia que viene al caso, porque el rico es el mal samaritano. Lo explico. En esa parábola contada por Jesús hay un mendigo llamado Lázaro y un hombre rico. El mendigo está a la puerta de la casa de él, siempre. Pero es interesante, digamos que 3 veces al día podría salir de su casa y lo veía ahí tirado. Pero llegó a ser parte del panorama. No me importa, ese es su problema, podría justificarlo, quién sabe qué hizo, etcétera, etcétera. Pero los dos se mueren. Uno va a la condenación y el otro estaba con el Señor. La parábola refiere que básicamente este hombre rico fue a dar allá no por su riqueza, sino por su indiferencia. Porque no supo reconocer las citas de Dios. ¿Puede usted resolver los problemas a todo el mundo? No. ¿Podemos nosotros resolver los problemas de todo el mundo? No. Lo que Dios espera es que aprendamos a reconocer las citas de Dios para cada uno de nosotros. Porque el buen samaritano lo que hizo fue reconocer la cita que el cielo había hecho con este hombre que me necesita. Era tan personal que termina diciendo sencillamente: cuídemelo cuando lo entrega en un hostal. Cuídemelo, es mío, es personal, absolutamente personal. Y una última característica que quisiera señalar es que el materialismo produce un hoyo negro en el alma, voraz, incapaz de ser saciado nunca, no puede ser saciado jamás. Eso dice la Biblia. Dice Eclesiastés 5:10: quien ama al dinero, de dinero no se sacia. Recuerde que la Biblia es un libro que lee a la gente. Dice quiénes somos. Continúa: quien ama las riquezas nunca tiene suficiente.
¿Sabe que el dueño de CNN por mucho tiempo, Ted Turner, multimillonario, en medio de su gran riqueza, un día dijo estas palabras: me siento como un completo fracaso en mi vida? Y hablaba de finanzas. ¿Cuándo dijo eso Ted Turner? Dijo eso cuando se comparó con Bill Gates, porque él dijo: yo tengo 10,000 millones de dólares y Bill Gates tiene 100,000 millones de dólares. Me siento como un fracasado. Imagínense, ¿qué pasó? ¿Sabe que los que estudian la riqueza humana dicen que después de cierto punto, que está mucho más abajo de los números de los que hemos hablado, ya no hay diferencia? Porque no hay nada que esa persona no pueda comprar. No hay materialmente, humanamente, no hay un lugar al que no pueda ir. No tiene, después de cierto monto, ya no tiene, ya es igual, 10 o 100 es igual absolutamente. Este hombre viene y se compara y dice: soy un fracaso terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora ya no se trata de si puedo comprar o no. Ahora lo que se trata es del ego de alguien que quiere que digan que él es el que tiene más. Se llama materialismo. Aquí cito a C.S. Lewis, genio, inglés, ateo y luego convertido al cristianismo. Él definió codicia. Escuche, codicia es un deseo cada vez más creciente por un placer que se reduce cada vez más. Eso es cierto, eso es cierto. Sencillamente la codicia es que quiero más y cada vez me gusta menos, me produce menos satisfacción. Así que necesitamos estar agradecidos con todo lo que nuestro Señor nos haya dado. Ahora voy a hablar de 4 conceptos con los cuales quisiera compararlos con esas dosis que nos han dado a nosotros para sobreponernos a la pandemia, al COVID. 4 vacunas, 4 conceptos fundamentales para sobreponerme al materialismo, que es una inercia social, es una enfermedad social terrible de la que nosotros somos parte, y necesitamos sobreponernos a esto. Número 1, el primer concepto es fundamental. ¿Sabe cuál es el problema? Que este concepto es facilísimo decir amén. Es muy fácil, por lo menos en principio. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Eso es lo que dice la Biblia, no una vez, muchas veces. Tienes que escoger cuál versículo vas a utilizar, porque Él es el dueño de todas las cosas. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. ¿Cuánto? Todo. El mundo y aún la gente que lo habita. Y Jesús así se comportaba. Jesús se comportaba, vaya al pueblo, va a ver ahí un burro amarrado, desamárrelo y tráigalo. Y si alguien le pregunta, dígale que lo ocupo y que después lo devuelvo. Él es el dueño de todo. Dígale a fulano que ocupo el aposento alto para celebrar la Pascua con nosotros. Así habla Él. Todo es de Él y Él lo ocupa. Ahora, es muy fácil decir amén hasta que alguien nos dice lo que yo le voy a decir. El carro en el que usted vino no es suyo. El carro en el que usted vino no es suyo. La casa suya no es suya. No es suya. Es de Él. Eso es lo que dice, que todo es de Él. Mi bicicleta de carreras, que dice Giselle que la chineo más que a cualquier, no es mía, es de Él. Es de Él. Es de Él. Todo es de Él. ¿Sabe que el conocimiento de esta verdad la hemos utilizado también cuando venimos porque entendemos necesitar una propiedad o algún bien? Y entonces nuestra oración siempre contiene este concepto del Salmo 24:1. Ejemplo, cuando necesitamos la propiedad de nuestro hogar para las niñas,
del albergue, vida abundante, de excelencia familiar, cuando necesitamos esa propiedad cara, complicada, enorme, nuestra oración es: Señor, necesitamos esa propiedad. Hoy, de casualidad, está a nombre de otra persona, pero yo sé que es tuya, sabemos que es tuya y la ocupamos nosotros. Así que por favor, haz las gestiones pertinentes para que esa propiedad pase a ser de nosotros. Porque todo es de Él. Todo, todo, absolutamente todo. El Señor es el soberano de toda la creación, todo le pertenece. Así que aquí el concepto es vital, porque hasta que alguien sabe que Dios es el dueño de todo, el problema es que si eso no es una vivencia real, las cosas son las dueñas de mí. Porque no es cierto de que yo soy el dueño de algo, sino que el materialista, la materialista, termina siendo poseído por las cosas. Los chunches son mis dueños. Y esa es la esencia del materialismo. Siguiente concepto. Siguiente elemento que es fundamental. Quiero salir, quiero batallar contra esto. De alguna manera, de verdad, ser sal y luz en medio de una sociedad altamente consumista, altamente plástica, altamente superficial, altamente, profundamente materialista. Necesito entender que el trabajo esforzado y honesto, íntegro, real, me ayuda a darle el valor correcto a todas las cosas. Y este es todo un tema, todo un tema. Dice Colosenses 3:17. Podríamos hablar solo de este tema, del trabajo esforzado y honesto. Dice: todo lo que hagas, sea de palabra, de obra, hazlo en el nombre del Señor Jesús, como para Él, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿A qué hago referencia por esto? A que nosotros, cuando nacemos y crecemos, nos son dadas las cosas. Normal. Leche, pan, ahí nos dan todo, la ropa, todo. Y no terminamos de saber cuánto valen las cosas. Una gran lección de nosotros los padres hacia los hijos. ¿Cuánto vale algo? ¿Cuál es el costo de algo? Cuando nosotros empezamos a trabajar y tuvimos que sudarnos la gota, y ahora yo puedo comprar algo, ahora tengo una mejor noción de cuál es el valor de las cosas. Pongámoslo en perspectiva. ¿Sabe cuál es la tasa de desempleo en Haití? 80%. País más pobre de América Latina. Todo un desafío para la región. ¿Okay? Eso es muy fuerte, realmente, dramático, y sabemos de la problemática que ellos están enfrentando. Y no a manera de comparación, sino de reflexión. ¿A cuál club pertenece usted? ¿A cuál club pertenezco yo? ¿A la gente que dice gracias a Dios que es viernes? ¿O a la gente que dice gracias a Dios que es lunes? Porque los materialistas solo sabríamos decir gracias a Dios que es viernes. Viene la fiesta, viene la parranda. Pero todos necesitamos entender, y seguramente después de lo que hemos vivido en los últimos 2 años, saber agradecer el lunes, porque tengo trabajo. Blanchard dijo esto: los materialistas conocen el precio de todas las cosas, pero desconocen el valor de todas las cosas. No es lo mismo, no es igual. Y nosotros necesitamos entenderlo, porque es una necesidad urgente de nuestra
sociedad. Y una de las cosas que estamos viendo es el efecto desboque, ¿verdad? Nos abrieron las puertas y ¡pum! Todo el mundo para la calle como loco a desbordarse. Y necesitamos destruir algunas fortalezas filosóficas, ideológicas. Siguiente concepto. Nosotros empezamos realmente a respirar libertad de este tema cuando sabemos quién es el dueño. Y cuando el trabajo honesto, puntual, esforzado empieza a darnos la capacidad de valorar todas las cosas de una manera muy particular y específica. Y eso nos lanza a la administración disciplinada. A ser gente que sabe manejar lo que Dios ha puesto en sus manos. Dice Proverbios 16:20 en la versión popular: al que bien administra, bien le va. Me encanta el pragmatismo de la Biblia. Me encanta saber que Dios me enseña cómo vivir. ¿Qué está diciendo ahí? Que los hábitos mal sanos pueden destruir mi vida, en el camino corto o en el camino largo. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios hasta aquí? Que soy dueño de nada y administrador de todo. Soy el dueño de absolutamente nada, porque el día que me muera no llevo nada. Y soy administrador temporal de todo lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Qué significa esto? Yendo de manera más específica a temas que hemos desarrollado acá en la iglesia con mayor puntualidad. Que requerimos un presupuesto, porque quien no tiene presupuesto no sabe a dónde va el dinero. El presupuesto me dice dónde va a ir. Ahorramos, pagamos nuestras deudas, somos alérgicos al crédito irresponsable. Somos gente de compasión que reconoce las citas de Dios, que nos asociamos para poder ayudar de manera más efectiva, porque una cosa es una gota sola y otra cosa es un caudal de agua, tiene mayor potencial, y nos asociamos con Dios en la extensión de su reino. Dar es el mejor antídoto contra el materialismo, dicho sea de paso. Aquí recuerdo, y lo compartía con Gis, mi esposa, siempre de sparring del mensaje que voy a dar. Tal vez los primeros años de Vida Abundante, me acuerdo, estaba en mi oficina atendiendo a una pareja, profesionales de ingresos altos, no solo de ingresos altos, de familias con dinero. Entonces estaban ahí porque estaban en problemas económicos. Yo no entendía, o sea, los conozco a sus familias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy ahí escuchando. Él derrama sus quejas mezcladas de enojo, de frustración, porque los pactos hechos no se han cumplido, las promesas hechas no se han cumplido, y estamos hasta aquí de deudas. Ya tengo vergüenza de decirle a mi familia, ya no nos alcanza, y empieza el hombre realmente frustrado. Y ahora le toca a ella. Ella no habló mucho. Ella era la persona por la que había este hoyo negro que se lo estaba tragando todo. Y ella dice: vea, pastor, ¿qué quiero explicarle? Yo realmente, a ver, cuando compro cosas, entonces yo entrego la tarjeta de crédito. Y el lapso que hay entre que la entregué y el ruido que produce la máquina cuando aprueba la transacción, en ese tiempo era ese chirrido. Y voy a tratar de recordar como ella hizo. Dice: vea, pastor, ay, es que vieran lo que yo siento cuando eso pasa. Mires, era una descripción casi orgásmica del tema. Y yo dije: uy, qué doñita más peligrosa. En una situación como esa,
yo le volaría tijera hasta el carnet del seguro de esa señora. De hecho, nunca voy a olvidar que era invitado frecuente a estos programas de la mañana, las televisoras. Me invitaban a hablar de algún tema ahí. Y una vez, hablando del tema del dinero, fui invitado. Y cuando llegué a este punto, mi consejo fue: si usted no puede manejar, vuélele tijera. Escape por su vida. Escape por su vida, porque puedes quedar sepultado en deudas en cuestión de segundos. Nunca más me volvieron a invitar. Qué interesante, porque a alguien no le gustó el consejo. ¿Me importa la pura verdad? No. Y por último, este concepto es hermoso y maravilloso. Dios es el dueño de todo. Me ha permitido trabajar para traer el pan a mi casa y me invita a administrar de una manera sensata, cuidadosa. Pero nunca debo olvidar que no puedo confundir los medios con la fuente. Dios es mi proveedor. Él es el que hace y deshace para que yo pueda tener lo que yo requiero. Palabras de Jesús, hermoso Sermón de la Montaña, Mateo 6:31. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Con qué me voy a vestir? Y describe algo interesantísimo. Dice: es la gente sin Dios la que piensa así. Es la gente que no conoce quién es su proveedor, su Padre. El que dijo que valgo más que un lirio, más que un pajarito. El que dijo que no me preocupara por ir y hacer su servicio, que Él iba a proveer lo que requerimos. Dice: los paganos andan tras todas estas cosas. Vea la inercia. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vea qué interesante, qué diferente. Dice que cuando alguien busca a Dios, las cosas lo persiguen a él o a ella. Pero que cuando alguien busca estas cosas, se va a frustrar, te vas a llenar de ansiedad. Así que esto tiene que llegar a ser una convicción. La convicción maravillosa que cantábamos allá en los 80s, cuando yo empezaba a dar mis primeros pasos en la fe cristiana, que hablaba de las características del hermoso Jehová, y una es que Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Él se proveerá de sacrificio para el holocausto, dice en Éxodo 3:14. Maravilloso. Yo tengo que entender que hay un medio y debo dar gracias por ese medio, pero que la fuente es Él. Dios, que todo lo posee, que todo lo controla, dice que va a proveer para nosotros lo que requerimos. Y sabe, mientras pensaba en este punto, que trato siempre de interiorizarlo a partir de disfrutar la verdad, a partir de la convicción que se genera, pero también de las vivencias. Y pensaba, qué hermoso. Aunque yo conocí a Jesús a los 21 años, yo puedo verlo en su provisión hacia nosotros, porque nuestro hogar, muy disfuncional, muy enfermo, llegó a situaciones extremas, límites. Y debo decir que Él nunca permitió que mis 3 hermanas y yo nos acostáramos con hambre. Nunca, nunca lo permitió, nunca. Así que yo puedo ver al Dios proveedor no solo cuando lo conocí, porque aunque yo no lo conocía, Él ya nos conocía a nosotros y proveía. Es su grandeza. He estado leyendo, por razones obvias, buscando información de cómo quedan las cosas después de una guerra, cómo queda el mundo, cómo quedan las sociedades. He estado leyendo al respecto y
Y estaba leyendo después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que ocurrió fue una enorme cantidad de huérfanos. Razones lógicas, muchos huérfanos. Entonces, los aliados en aquel momento levantaron muchos orfanatorios y se les brindaba todos los recursos para que aquellos niños que habían vivido una cosa terrible pudieran tener esperanza. Y una de las cosas que encontraron, de los problemas que enfrentaron, es que les costaba mucho dormir, porque a pesar de que comían su desayuno, su almuerzo y su cena, se preguntaban si mañana podrían comer. Y alguien ideó que en la oración de la noche les pusieran un trozo de pan en la mano y que oraran agarrando el pan. Me pareció hermosísimo, hermosísimo. No era una lectura religiosa, pero me pareció hermoso lo que estaba leyendo, porque de alguna manera Dios pone cosas en nuestra mano para decirnos: no te preocupes, en medio de todo yo soy tu proveedor, yo te voy a dar, yo voy a estar ahí cuando amanezca, yo voy a estar ahí contigo. Pareció hermoso. Así que quisiera concluir con esto. El tema con el que arrancamos es muy importante, muy importante. De hecho, es una de las principales razones por las que las personas, las familias y los ministerios pueden ser destruidos. Así que es un tema muy importante. Naufragios matrimoniales. Tras naufragio matrimonial encontraron su iceberg aquí. ¿Qué hay detrás de una guerra como la que estamos viendo en las noticias? Ansias de poder. Eso es. Eso es. Decía Jimmy Carter que la identidad humana hoy por hoy no se mide por lo que alguien nace, sino por lo que alguien tiene. Eso es producto de una sociedad altamente materialista. Y nosotros estamos aquí para tratar de pedirle a Dios que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos, y reaccionar y ser lo que Él quiere que seamos. Así que termino con una historia extrema, una historia que me llamó la atención en uno de los libros que leí, que se llama La raíz de las riquezas, de Chuck Bentley. Él cuenta en su primer capítulo esta historia de una mujer que se llamó Leona Rosenthal. Y habla de cómo ella siempre quiso ser millonaria, siempre fue su anhelo, y lo logró muy temprano, lo logró. Ya en su tercer matrimonio, cuando enviuda de su tercer matrimonio, su fortuna se calculaba en 1970 en $5,000 millones. Es lo que tenía. Era dueña de una enorme cantidad de hoteles. Era la dueña del Empire State. Imagínese usted. Pero empieza a describirse la vida de esta mujer. No se le conoció ni un solo amigo verdadero. No se le conocía un amigo de verdad. No se le conocía. Solo tuvo un hijo de su primer matrimonio. Y narra la biografía de ella que estaba alejada de él. Tenía de ese hijo 4 nietos, con los cuales casi no compartía. Cuando llegué a esa parte, yo, wow. Ahora que me estreno como abuelo, no podía creerlo. Teniendo todo. ¿Qué es lo que le hace el metal a la gente? ¿Qué nos hace? Su hijo murió de un infarto muy joven. ¿Sabe qué hizo esta señora? Esto es historia, métase y la lee, porque pareciera ciencia ficción. Desahució a su nuera y a sus 4 nietos del apartamento que era de ella. ¿Sabe cómo se le conocía a esta mujer? Como la reina de la maldad. Qué tristeza, cómo el metal puede deformar a una persona. ¿Cómo? Cuando murió,
Le dejó una enorme cantidad de dinero a su perro pequinés. Eso dice la historia. Metí, de verdad no podía creerlo. Con razón Jesús dijo que no podemos hincarnos delante de Él y con la otra rodilla delante de Mamón, el Dios plata. No podemos. Las dos rodillas delante de Jesús. Póngase de pie, por favor. Solemos invitarnos a cerrar nuestros ojos para no distraernos con nada ni con nadie. Agarrados de la promesa de que Él está aquí, de que no es una historia del pasado, no es mi historia de hace 5, 10, 15 años. Yo te necesito hoy, Señor. Necesito que seas tan real para mí hoy. Porque yo sé que las palabras de Pablo son de nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso mismo hago. Sin ti solo somos, Señor, una hoja. Vamos a parar a cualquier lado. Pero somos hombres y mujeres que te pertenecemos, que queremos correr la buena carrera de verdad. Y aquí vivimos en un mundo sumamente plástico, muy superficial, altamente materialista. Y cuando abro tu libro veo que no puedo estar arrodillado allí y también pretender arrodillarme frente a ti. Así que venimos en primer lugar a pedirte perdón por cada una de las manifestaciones de este materialismo religioso, de este materialismo plástico, de este materialismo egoísta, de este materialismo avaro. Señor, venimos a pedirte perdón y a pedirte que nos ayudes. Porque seguramente, igual que los niños de la posguerra, nos cuesta dormir a veces pensando que sigue. Y lo que te pido es, recuérdame la figura. Ayúdame a poner un pedazo de pan en mi mano que me recuerde tu fidelidad ayer, antier, hoy, mañana y pasado. Tú sabrás ser fiel. Te pido, Señor, que nos ayudes a no ser solo personas de frases memorizadas, sino de convicciones de corazón entranizadas en el alma. Ayúdanos. Ayúdame, Señor, a recordar quién es el dueño de todo. Eres tú. Ayúdanos a entender y agradecer que esa gota de sudor que me permite llevar el pan a la casa me ayuda, Señor, mucho para poder otorgarle el valor correcto a las cosas. Vengo a suplicarte, ayúdanos a ser ordenados, a poner en orden la casa. Tú quieres hacerlo, Señor. Ayúdanos. Permite que todas las herramientas que la iglesia genera para esto, Dios, en tus finanzas, todo el discipulado financiero que tratamos de aprender, ayúdanos. Ayúdanos. Te pedimos, papá, que nunca nos permitas olvidar que tú eres nuestro proveedor. El Dios que todo lo posee nos dijo: busca mi reino
y hay cosas que te van a alcanzar. Lo que otros persiguen, a ti te va a alcanzar. Y te quiero dar gracias por eso. Y de las historias contadas, realmente las ponemos a un lado porque ahora solo importa cada uno de nosotros de manera muy individual. Nos amas, quieres ayudarnos, sanarnos, hacernos crecer. Y vengo a rogarte, Señor, ayuda. Guíanos. Aquí está nuestro corazón, porque sin ti como Rey y Señor de nuestras vidas no hay nada, no hay esperanza. Por eso aquí estamos, delante de nuestro buen Señor, de nuestro dulce Señor. Aquí estamos. Solo te pido, ayúdanos, sánanos. Encomendamos, Señor, la aventura de esta nueva serie. Y de veras, ayúdanos a destruir fortalezas. Todas esas cosas que hoy se plantean como verdad siendo mentira, como bondad siendo maldad, como real siendo fantasía. Ayúdanos, danos la sabiduría y que cada persona que se para aquí a hablar, tú la respaldes. Y que todos los que vamos a estar escuchando aprendamos como discípulos de Cristo. Así que bendigo, Señor, este momento y agradecidos por un fin de semana, Señor, que nos has regalado una vez más, uno más. Gracias por haber sido bueno y haber sido fiel. Y aquí estamos convencidos de que las armas con las que luchamos no son terrenales, no son mundanas, son espirituales, están cargadas del poder divino para destruir fortalezas. Que así sea, una vez más, por Jesucristo el Rey, que así sea. Amén, amén y amén. Usted le da un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga un montón. Chao.